de ahí en España. Asimismo, tutor de internos residente en aparato digestivo en el Hospital Universitario Infanta Leonor de Madrid. Asimismo, miembro numerario del Grupo Español de Trabajo en Enfermedades de Crohn y Colitis, también de la Asociación Española de Gastroenterología y la Sociedad de Patología Digestiva. Bueno, tenemos un muy buen docente el día de hoy que nos acompaña y, bueno, de buena escuela de Grupo CTO, ¿verdad? En este momento, una breve introducción para que conozcan un poquito de las certificaciones internacionales y los máster como tal que ofrece Grupo CTO en la especialidad de digestivo, ¿verdad? Entonces, en este momento vamos a compartir pantalla para que tengan conocimiento y luego damos procedencia asimismo a la intervención del doctor. Cierra los ojos y piensa en el profesional que quieres ser. Grupo CTO dispone del conocimiento y la formación necesarios para hacerlo realidad. Confía en nosotros, te acompañaremos. Somos desde hace más de 30 años una institución líder especializada en la formación de posgrado en el área de empresa y hacienda, y líder nacional e internacional en la formación de posgrado sanitario. Hemos preparado con éxito a más de 180.000 alumnos. Tú no vas a ser una excepción. ¿Qué te ofrecemos para lograrlo? Solidez, experiencia y resultados. Un método que ha triunfado en España, Europa, Estados Unidos e Hispanoamérica. Ponemos a tu disposición los materiales publicados por una editorial propia de prestigio, así como los recursos de un gran equipo multimedia y de un departamento de atención personalizada. Contamos con una plataforma virtual y un claustro de profesores exclusivos de reconocida experiencia. Los mejores profesionales del sector a tu servicio. Nuestro éxito se fundamenta en un método propio, el método CTO, dirigido a la superación con éxito de tu examen. Somos sinónimo de innovación constante, perfeccionamiento y originalidad. La formación personalizada de posgrado que recibirás en CTO está diseñada a la medida de tus necesidades. Conocemos bien el valor de la experiencia. Desarrollamos materiales de estudio propios y herramientas de aprendizaje que incorporan las últimas tecnologías. Gracias a ello, Grupo CTO ha logrado situar al 80% de sus alumnos entre los mejores puestos. Un récord histórico en el sector. Estamos comprometidos con la excelencia académica. Nuestro sueño es garantizar un porvenir más acogedor y pleno de oportunidades para nuestros futuros especialistas. Tú serás uno de ellos. Abre los ojos y visualiza esa plaza de especialista con la que sueñas. Está a tu alcance y vamos a ayudarte a conseguirlo. Grupo CTO. El futuro pasa por aquí. Bueno, vimos una previa de Grupo CTO para que ustedes conozcan un poquito a nivel de Latinoamérica y asimismo también en España. Las redes sociales de nuestra empresa, bueno, siempre comunicamos fechas de inicio, grupos, recursos, entrevistas, siempre obviamente con nombres y apellidos, asimismo con los puestos como lo hemos logrado en el último MIR, ¿verdad? Con buenos resultados. Para que conozcan también las redes sociales de Instagram de cada uno de mis compañeros en la sede de Latinoamérica, como podrán ver de América, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia y asimismo los demás países a nivel de Ibero. Tengan en cuenta, y bueno, ingresando ya en materia, podrán ver máster o certificaciones internacionales. ¿Por qué indicamos certificaciones internacionales? Aquí en Colombia como en Ecuador, tener en cuenta que ya nosotros hoy en día, estas preparaciones, que ya nos va a explicar el doctor Ponferrada, tienen su respectivo aval en conjunto con la universidad, la UCAM, Universidad en España Católica de Murcia, para que ustedes tengan en consideración,
¿verdad? Asimismo, en las demás sedes de Latinoamérica ya se está conversando con las diferentes asociaciones asimismo de las ciencias de la salud, federaciones médicas, para lograr el mismo objetivo como en Colombia y en Ecuador, como podrán ustedes verlo en este momento. Como podrán ver en Colombia, Federación Médica Colombiana, y asimismo en Ecuador, AFEME, que es la Asociación de Facultades Médicas del Ecuador. Tengan en cuenta que lo que ustedes están viendo en pantalla es el curso o el máster totalmente completo, ¿verdad? Este tiene una duración de 12 meses, netamente en modalidad online, ¿verdad? Cada uno de estos que les voy a mostrar en este momento tiene su respectivo crédito y obviamente también sus respectivas horas, carga horaria. Hay que tener en cuenta, en Ecuador, veo que hay muchos ecuatorianos en el streaming del día de hoy, y tener en cuenta, no es un título de cuarto nivel, es una preparación que tiene sus respectivos créditos y carga horaria que le sirve para su carpeta a las futuras convocatorias de posgrados en el Ecuador, ¿verdad? Cada una de ellas tendrá sus respectivos créditos y horas. El que ustedes están viendo en este momento, el de gastro, hepatología y endoscopía digestiva, tiene total 1.500 horas lectivas y asimismo 60 créditos. Tiene una duración de 12 meses. Lo siguiente, como podrán ver, en gastro, en hepatología, endoscopía digestiva y enfermedades biliopancreáticas, tengan en cuenta, cada una de ellas tiene una duración de 6 meses. Estos cursos como tal empezaron recién en este mes de mayo, aproximadamente hace semana y media, por lo cual igual los alumnos se siguen inscribiendo y no hay ningún problema, el material no lo pierden, ¿verdad? Pero cada uno de ellos, como podrán ver, tiene una duración de 6 meses. Asimismo, por la duración del curso, tienen 375 horas lectivas y asimismo 15 créditos en cada uno de ellos, que les sirve para la carpeta con créditos y carga horaria, ¿verdad? Para que ustedes tengan en conocimiento, pero no son títulos de cuarto nivel. Y bueno, para que conozcan las 4 sedes a nivel de CTO Ecuador, en Guayaquil, Quito, Cuenca y Loja, y la ciudad principal, Guayaquil, que queda como matriz. Y bueno, también recordarles que el día de mañana y deben estar inscritos en el link que ustedes ven en la parte inferior con la clase de electrocardiografía. Por favor, mañana les llegará el correo con el link de acceso. El día de hoy no, el día de mañana va a llegar para todos los que están registrados. Dicho esto, bueno, doy apertura al doctor Ponferrada, ¿verdad? Y bueno, al final vamos a ir despejando las dudas en el chat. Voy a dejar de compartir en este momento para que ustedes tengan y puedan compartir con el doctor Ponferrada. Ahora sí, doctor, puede compartir sin ningún problema. ¿Está compartiendo ya? No. Sí, ya puede compartirlo, sin problema. Vamos allá. Vamos a ver un momento. Pero se me ve, ¿verdad? Sí, por supuesto, lo vemos. Vale. Tengo ya ahí el... Vamos a ver. ¿Se me está viendo la pantalla? Vamos a ver si me deja a mí... Aún no, doctor, no le vemos la pantalla. Vamos a ver si me deja. Ahora sí. Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí. Pues nada, pues comenzamos. Bueno, un placer. Gracias por invitarme a compartir esta hora con ustedes y bueno, espero que os sea de utilidad. Como decía el compañero, la idea es un poco presentar en qué consiste la certificación internacional que denominamos máster, ¿no? En gastroenterología y hepatología, y luego las certificaciones internacionales por apartados, que es lo que denominamos internacionalmente modalidades experto, ¿no? Esto es con objeto, vamos a ver si me deja pasar, ahora, con objeto un poco de, bueno, vamos a hablar de un poquito qué cursos hay y su concepción, qué objetivos pretendemos obtener con ellos, las competencias finales que va a adquirir el alumno y el público al que va dirigido. Hablaré un poquito de la estructura general de lo que llamamos el máster y de las modalidades expertos
cómo es la evaluación final y, bueno, pues ejemplificar un poquito los contenidos que se van a encontrar en el caso de, bueno, pues que estén inscritos al curso y finalmente pues haremos un turno de preguntas y otras cuestiones que les resolveremos tanto el compañero como yo en la medida de lo posible. Bueno, el objeto de haber establecido estas modalidades, si hay algún problema en algún momento, me lo dices. Vamos a ver, creo que tengo aquí abierto el chat. Vale. Voy a ver si me lo llevo para acá, por si acaso hay algún problema. Lo que buscamos con estas modalidades es adaptarnos a las necesidades específicas de cada alumno, de tal forma que lo que denominamos el máster incluiría toda la patología digestiva, incluyendo las técnicas de diagnóstico de ecografía y de endoscopia digestiva, y luego los cursos expertos que los hemos dividido en 4, ¿no? Para aquel que tenga un interés especial en alguno de los campos del aparato digestivo, ¿no? Como es el experto en gastroenterología, el experto en hepatología, en enfermedades biliopancreáticas y, por último, uno centrado en las técnicas de diagnóstico como son la ecografía y la endoscopia digestiva, como decimos. Bueno, las competencias que buscamos finales pues es aprender o adquirir la capacidad de reconocer las principales patologías digestivas y a responder indudablemente a las necesidades asistenciales, tanto urgentes como programadas, que nos vamos a encontrar en la práctica diaria, jerarquizar el conocimiento de tal forma que nos permita un uso racional de los recursos diagnósticos y terapéuticos, integrar todos esos conocimientos desde un punto de vista multidisciplinar y, por supuesto, adaptarlo al código deontológico que nos rige y en un intento, además, de aumentar la comunicación interpersonal y profesional entre los distintos colegas, adquirir competencias en gestión clínica y, por qué no, apoyar en la adquisición de competencias en metodología de investigación. El perfil del alumno, bueno, pues está dirigido a una amplia variedad de alumnos, ¿no? Tanto cualquier persona, en definitiva, que tenga interés en la patología digestiva, ¿no? Especialistas en medicina familiar y comunitaria o médicos generalistas, así como especialistas en digestivo o residentes en diversas especialidades del ámbito médico que quieran profundizar en los conocimientos en patología digestiva y, por supuesto, pues cualquier graduado licenciado en medicina que tenga interés en este campo. El máster que denominamos, ¿no?, la certificación internacional máster, como ha dicho el compañero, ¿no?, está acreditado en España por una universidad de reconocido prestigio, como es la Universidad Católica de Murcia, que aporta 60 créditos europeos, ¿no? Créditos que son intercambiables entre todos los países de la Unión Europea, por si en el futuro o ya en el presente, bueno, pues viajamos por diversos, o nos surgen ofertas laborales en cualquier país de la Unión Europea. Pero además, ¿no?, y lo que es más importante, pues que, como ha dicho el compañero, aporta una certificación internacional de la Asociación de Facultades del Ecuador y de la Federación Médica Colombiana. La duración, como ha dicho, es de 12 meses y la modalidad es online con objeto de que pueda adaptarse a las circunstancias personales de cada alumno, puesto que muchos de ustedes estarán en el residentado o estarán trabajando en distintos ámbitos y quizás, bueno, pues necesitan adaptarse la preparación a sus necesidades en cuanto a tiempo o personales o profesionales, ¿no? Tiene un enfoque fundamentalmente práctico, sobre todo el máster, de tal forma que, bueno, pues como van a ver, el material que se entrega, ¿no?, bueno, pues son un material puramente teórico, que consiste en una revisión crítica de los conocimientos por líderes científicos y clínicos, a partir de una selección de la última bibliografía que está plenamente actualizada, con objeto de, bueno, pues adquirir o implementar en nuestra práctica clínica protocolos de actuación tanto desde el punto de vista diagnóstico como terapéutico, ¿no? Además, va acompañado de videoclases para que sea más visual, dado que la memoria funciona mucho con memoria fotográfica, y también con casos clínicos prácticos para, bueno, pues llevar a la práctica todo aquello que hayamos aprendido, ¿no? Como hemos dicho antes, pues
Además, bueno, pues intentamos fomentar la investigación o la comunicación interpersonal entre colegas, ¿no? El máster incluye la parte de técnicas de imagen, tanto de ecografía como de endoscopia digestiva, que las presentamos en forma de vídeos para que sea lo más práctico posible y un poquito que ejemplifiquen lo que, bueno, pues vamos a ver en las distintas patologías y en pacientes que indudablemente están sanos, ¿no? Todo eso desde un abordaje integral que intentará, bueno, pues enlazar todos los contenidos. Esto es lo que se van a encontrar en el máster. Este sería como el índice que vamos a seguir. Como ven, bueno, pues va dividido desde un punto de vista anatómico, faringe y esófago, estómago, intestino delgado, hígado y así sucesivamente. Y bueno, pues ven que tiene su contenido teórico, que tiene sus videoclases y algunos de ellos van acompañados de autoevaluaciones para ir, bueno, pues evaluándonos sobre los conocimientos que hemos ido adquiridos, ¿no? Así de gastroenterología, posteriormente de patología, incluye conceptos de nutrición, los trastornos funcionales en digestivo tan importantes y que vemos tantísimo en la práctica diaria y, bueno, pues las técnicas de imagen que hemos comentado y finalmente un abordaje sindrómico de los principales síndromes, valga la redundancia, que nos vamos a encontrar en la práctica diaria. Este sería un ejemplo del material teórico que van a encontrar, ¿no? En donde está plenamente actualizado, va acompañado de imágenes, de tablas, etc. Ese sería un ejemplo del material teórico, ¿no? Este sería uno de los ejemplos del caso clínico. Son casos clínicos interactivos en donde vamos a ir navegando a lo largo de un caso clínico con preguntas, con respuestas de opción múltiple y donde se nos va a ir explicando, bueno, pues por qué sí o por qué no, conforme a los conocimientos actuales, sería más adecuada una u otra opción. En cuanto a las modalidades expertos o la certificación internacional, bueno, de esas 4 partes que incluían el máster, bueno, pues tiene una duración de 6 meses y aporta 15 créditos europeos y igualmente está con certificación internacional tanto de la Asociación de Facultades Médicas Ecuatorianas como de la Federación Médica Colombiana. Los expertos, tenemos 3 expertos que son fundamentalmente teóricos, aunque tienen práctica, pero bueno, van sin imágenes, ¿no? Porque buscamos ampliar conocimientos en esos campos, ¿no? Que van, por supuesto, acompañados del material teórico, de videoclases, de autoevaluaciones, de los casos clínicos. Merece la pena destacar el que es concreto en técnicas de imagen, en ecografía y endoscopia, en donde además de lo anterior, bueno, pues como he comentado anteriormente en el máster, igualmente, bueno, pues tienen a su disposición vídeos tanto de ecografía como endoscopia normal, así como de ecografía y endoscopias patológicas y de las principales técnicas de tratamiento, como puede ser la colocación de una prótesis esofágica autoexpandible, de tratamiento de lesiones sangrantes, con las distintas modalidades de tratamiento que tenemos, tanto métodos térmicos como métodos farmacológicos, de esclerosis, ligaduras con bandas, etc., ¿no? Es un poco más orientado a las técnicas de imagen. Nos vamos a encontrar en cada una de esas certificaciones internacionales que llamamos expertos un índice muy similar, con contenidos similares y con el material teórico y videoclases y casos clínicos de la misma forma. Muchos se estarán preguntando, bueno, ¿cuál es la forma de evaluación? Bueno, para obtener la acreditación es imprescindible, por supuesto, haber consultado todos los contenidos teóricos y para la calificación final se tendrá en cuenta en parte la dedicación temporal que haya dedicado el estudiante a cada uno de esos bloques. Además, es preciso realizar una serie de cuestionarios, como les digo, de autoevaluaciones sobre todos los temas que se ven a lo largo de la asignatura y con una serie de criterios establecidos. Y finalmente, las modalidades, en la modalidad máster, son los exámenes finales, que hay una convocatoria ordinaria y en caso de no obtener el aprobado hay una convocatoria extraordinaria,
sería con casos clínicos y en el caso de las modalidades expertos, pues es un test muy similar al que van a haber hecho a lo largo de la preparación en las autoevaluaciones. Y bueno, eso es un poco la idea que queríamos presentar de los cursos para que tengan una idea bastante aproximada de qué es lo que le podemos ofrecer y cuáles son los contenidos que van a disponer. Y a modo de ejemplo, bueno, pues me invitaron los compañeros a hablar de uno de los temas que a mí me apasiona, que espero que les sea de utilidad. Ustedes son plenos expertos, dada la alta prevalencia de patología biliopancreática y de patología ulcerosa que existe en Latinoamérica, pero esta es una enfermedad a la cual nos vamos a ir enfrentando progresivamente, a mayor desarrollo socioeconómico. Esta enfermedad va a ir aumentando progresivamente y de hecho ya estarán experimentando los cambios. Y bueno, pues si en una anterior exposición a la cual me invitaron hablamos de la enfermedad de Crohn, me parecía que, bueno, ¿por qué no completarlo hablando de la colitis ulcerosa? Que, bueno, pues es la enfermedad inflamatoria intestinal más frecuente en el adulto. Como pueden ver, es un problema de salud creciente. Fíjense cómo la incidencia estimada en Latinoamérica, en los estudios que disponemos, son estudios realizados en Colombia y en Chile, como hay entre 3 y 15 casos nuevos por cada 100.000 habitantes año, y va a ir subiendo seguro hacia las tasas que tienen otros países. Fíjense cómo en Europa tenemos una incidencia del 24,3% casos nuevos, de 24,3 casos nuevos por 100.000 habitantes, y en Estados Unidos, pues unas tasas muy similares. Es decir, las tasas que tenemos actualmente o que tienen actualmente son esas, pero van a experimentar un ascenso progresivo. La prevalencia se estima que es entre 10-14 veces la incidencia. De eso sí que, a diferencia del otro día con el Crohn, sí tenemos estudios realizados en Brasil. Fijaros cómo tenemos 14,81 casos por 100.000 habitantes. Y, bueno, pues como decía, es la enfermedad inflamatoria intestinal más frecuente en el adulto. Existe un estudio en concreto realizado en Ecuador donde pueden ver cómo es 2,5 veces más frecuente que la enfermedad de Crohn. En la colitis ulcerosa no existe predominio en sexos, es más frecuente en la raza blanca y aquí nos vamos a encontrar dos picos de debut de la enfermedad. Nos encontramos el pico de debut entre los 15 y los 30 años, que es el debut clásico, de ahí que deteriore tantísimo la calidad de vida de los pacientes, ¿no? Porque les pilla en la época estudiantil, en primeros años de vida laboral, ¿no? Y luego cabe destacar que existe un segundo pico entre los 50 y 70 años, más tirando hacia los 70, que tiene sus implicaciones, dado que, bueno, pues ya es población que puede tener una comorbilidad que puede agravar el curso de la colitis ulcerosa o al revés, ¿no? Sí que debemos de tranquilizar a nuestros pacientes que la supervivencia de los pacientes con colitis ulcerosa es exactamente igual que el de la población general, pero sí que afecta marcadamente a la calidad de vida. Desde un punto de vista etiológico, existe cierta predisposición genética, ¿no? No es tan evidente o tan clara como veíamos en la anterior exposición en la enfermedad de Crohn, pero sí que, como pueden ver en la diapositiva, pues existe una concordancia en gemelos de en torno al 13%, que fijémonos cómo con un antecedente familiar de enfermedad inflamatoria intestinal vemos una asociación entre un 5 y un 15% según los distintos estudios y, como siempre, igual que la enfermedad de Crohn, no tiene una herencia mendeliana, sino que es una enfermedad poligénica. Se han evaluado diversos locus en los cuales se ha implicado el desarrollo de colitis ulcerosa. Ahí tenemos los principales, que es el locus IBD2, que está localizado en el cromosoma 12, y el IBD3 en el cromosoma 6 y en concreto asociados a los HLA DR2 y DR9. Es decir, que tiene cierto componente genético, pero desde luego no es todo o nada, ¿no? Existen otra serie de factores de riesgo de los cuales muchos se han evaluado y que no son del todo bien conocidos y de los cuales podemos destacar los que vemos en la diapositiva. El tabaco se ha considerado tradicionalmente un factor protector de la colitis ulcerosa. Pero ojo, eso que viene en los libros es hasta que aparece la colitis ulcerosa. Por lo tanto, si un paciente que tiene colitis ulcerosa ha dejado de fumar porque el enfermo es muy típico, lo van a ver clarísimamente que el enfermo o nunca ha fumado
o deja de fumar y tiene su primer brote de colitis ulcerosa. Por supuesto, no le vamos a decir que vuelva a fumar, ¿no? Por los efectos deleterios que tiene el tabaco y además porque no influye en la evolución posterior, ¿no? De hecho, se hicieron estudios con derivados del tabaco y se vio que no influía realmente. A modo un poco histórico, ¿saben cuál es el primer tratamiento que tuvo la colitis ulcerosa? El primer tratamiento fueron los enemas de humo de tabaco. Es decir, se metía pues, un soplador de estos de los que se utiliza para las chimeneas que tenía humo de tabaco y se vio que indudablemente no influía en la evolución de la colitis ulcerosa, ¿no? Es decir, que es protector hasta que aparece. Al contrario radicalmente de la enfermedad de Crohn, que era más frecuente en fumadores. Se ha considerado que la apendicectomía, especialmente en la infancia, puede ser un factor protector de colitis ulcerosa. Eso sí está claramente demostrado. Es verdad que no tiene una ratio muy baja, pero sí que, desde luego, se ha considerado claramente y estadísticamente significativo como protector. A su vez, se han evaluado la posibilidad de antecedentes de infección por gérmenes enteroinvasivos como la salmonela, el campylobacter, la shigella, que aumentan 2 veces el riesgo de infección y es relativamente frecuente. Parece que en un paciente predispuesto genéticamente la enfermedad enteroinvasiva puede ser el trigger como para que se desencadene una respuesta que se autoperpetúa en el tiempo y que desencadena una respuesta anómala frente a la flora intestinal o a la microbiota intestinal normal. Inicialmente se consideró que el uso de anticonceptivos orales podía estar asociado, cosa que se ha demostrado que no, ¿vale? Y lo mismo pasa con el uso de antiinflamatorios. Los antiinflamatorios no esteroideos aumentan la permeabilidad intestinal y puede hacer que, bueno, pues antígenos bacterianos estimulen más la célula presentadora de antígenos, la célula M que se encuentra entre las células epiteliales y que eso pueda desencadenar el desarrollo de una colitis ulcerosa. Parece que sí, pero no hay claras diferencias estadísticamente significativas. Y luego, por supuesto, el estrés. Todos los enfermos relatan un acontecimiento vital estresante. Personalmente, creo que como es tan difícil y no tenemos herramientas claras, muy objetivas para medir el estrés, uno se toma la vida de una forma y el compañero se la toma de otra, ¿no? No está claramente demostrado, pero es una cosa que en la práctica diaria nos vamos a encontrar. El paciente tiene un disgusto, un acontecimiento vital estresante y se desencadena el brote de colitis ulcerosa, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que caracteriza la colitis ulcerosa? Lo que hemos dicho, que, bueno, aparte de las características generales, que es una enfermedad más localizada que la enfermedad de Crohn. Como su nombre indica, afecta única y exclusivamente al colon y que además la afectación es continua, es decir, cuando introducimos el colonoscopio vamos a ver una mucosa que está difusamente inflamada de forma continua hasta un cierto punto, ¿no? De tal forma que hay gente que solo tiene inflamado el recto, lo que llamamos rectitis o proctitis ulcerosa, al sigma, rectosimoiditis, hasta el ángulo esplénico o más allá. Cuando evaluamos los pacientes con colitis ulcerosa, uno de los puntos quizás más importantes a tener en cuenta en la colonoscopia es el ángulo esplénico. El ángulo esplénico es lo que me va a marcar la diferencia entre lo que denominamos colitis distal o colitis extensa. ¿Por qué? Porque nosotros, que vamos a utilizar una serie de fármacos que vamos a comentar, existen presentaciones tópicas y presentaciones orales. Y vamos a hacer un poco como en el EPOC. Si yo a un señor le puedo dar el corticoide en aerosol, va a tener menos efectos secundarios sistémicos que el corticoide de efecto sistémico, ¿no? Que una prednisona o una metilprednisolona. Pues dado que nuestros tópicos en digestivos son los enemas espuma y esos cuando los aplicamos llegan como mucho hasta el ángulo esplénico, por eso es tan importante diferenciar una colitis distal de una colitis extensa, como veremos ahora. La afectación es continua y superficial, es decir, el infiltrado inflamatorio está limitado a las capas superficiales, a la mucosa submucosa, ¿vale? No es como en el Crohn, que la afectación era transmural. Entonces, una vez que vemos esto, desde el punto de vista histológico, ¿cuál es la lesión típica? Desde el punto de vista histológico, en anatomía patológica nos vamos a encontrar los
microaccesos crípticos que los pueden ver en la diapositiva. Aquí en la imagen superior vemos cómo en la cripta, por ese infiltrado inflamatorio tan tremendo que va a haber en la mucosa y que va a permear a través de la cripta, vamos a tener acúmulo de polimorfonucleares en el fondo de la cripta. Y por eso, como es acúmulo de polimorfos de pus, se denominan a nivel histológico microaccesos crípticos. Ojo, los microaccesos crípticos son típicos de la colitis ulcerosa, pero ni muchísimo menos son patognomónicos. Cualquier proceso inflamatorio crónico a nivel intestinal los da. Una gastroenteritis infecciosa, el Crohn los puede tener, y otras enteritis como la rádica, es decir, cualquier inflamación crónica puede producirlo. Desde el punto de vista clínico, lo más típico, como las lesiones empiezan desde el mínimo marginal interno, lo más frecuente es la diarrea con sangre, la rectorragia, ¿no? Y luego, bueno, pues recordemos que hasta un 10% de pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal pueden tener lo que denominamos una colitis indeterminada. Es decir, que yo no tengo claros datos como para diferenciar entre si es un Crohn o una colitis, que son primas hermanas, pero no tienen un tratamiento exactamente igual, ¿no? Si alguno asistió a la charla del otro día de la enfermedad de Crohn, va a ver que de cara al tratamiento no es exactamente igual, ¿no? Bueno, pues a veces en esa enfermedad o en esa colitis indeterminada nos puede ayudar la inmunología. En la colitis ulcerosa son más frecuentes los anticuerpos anticitoplasma del neutrófilo con patrón perinuclear, los PANCAS, ¿vale? De tal forma que una indeterminada, si es PANCA positivo, ASCA negativo, iría más a favor de colitis, y si es al revés, de Crohn. Desde un punto de vista terapéutico, a nivel de investigación básica, la respuesta que predomina desde el punto de vista inflamatorio la colitis ulcerosa es una respuesta TH2, en donde están muy implicados la interleuquina 5 y la interleuquina 13, que se están evaluando como dianas de tratamiento, si bien todo esto está en pañales de momento, como dianas de tratamiento de los pacientes con colitis ulcerosa, ¿no? Luego, bueno, pues desde el punto de vista de la imagen, bueno, pues el clásico enema opaco, vamos a ver una mucosa, fíjense que tenemos la imagen que se denomina en tubo de plomo o en manguera. Es una mucosa, fijaros cómo este colon ha perdido su austración normal, hasta el punto que a veces desaparecen las austras. Vemos como un tubo rígido. Aquí se ve muy bien, además, con la técnica de doble contraste con aire, cómo podemos ver incluso hasta las úlceras que va a tener a lo largo de toda la pared. Fíjense cómo es de forma continua, ¿vale? Esto es una pancolitis ulcerosa, vemos cómo es continua. Desde el punto de vista endoscópico, bueno, pues sé que esto hay que tener cierta experiencia y hay que ponerle un poco de imaginación, pero la imagen endoscópica típica de la colitis ulcerosa es la mucosa microgranular. Poniendo la imaginación, ya lo sé. ¿Qué estamos viendo aquí? Estamos viendo una imagen de un paciente con colitis ulcerosa donde vemos que la mucosa ha perdido su brillo característico, ha perdido su patrón vascular normal, no veo los vasos, veo que es una mucosa opaca, y con un poco de imaginación es como si estuviera viendo la arena de la playa de perfil, es una mucosa mínimamente irregular. Luego hay situaciones severas que se ven úlceras profundas, pero que es una mucosa mínimamente irregular continua. Esa es la clave de una pregunta, en el caso de un examen que me hagan en mi licenciatura o en una oposición, ¿no? Esa es la clave, que es continuo hasta un cierto punto. Eso es fundamental. Es uno de los datos más característicos de la colitis ulcerosa. Los pacientes con colitis ulcerosa, de cara un poquito a homogeneizar los pacientes cuando hablamos entre colegas o cuando establecemos ensayos clínicos, la clasificación de los pacientes vigente actual es la clasificación de Montreal, que como vemos tiene en cuenta la extensión de la enfermedad, ¿no?, que se denomina con la letra E, de tal forma que E1 serían los pacientes que solo tienen proctitis ulcerosa, que fijaros cómo constituyen un tercio de los pacientes. Luego tenemos con E2 los de colitis izquierda. Recordemos que la inflamación llega hasta el ángulo esplénico, que constituye otro tercio de los pacientes, y luego un 20% de los pacientes tienen una pancolitis ulcerosa, catalogado con la letra y el número E3. En cuanto a la gravedad, bueno, pues se denomina con la letra S de severity en inglés,
¿no? De tal forma que S0 sería cuando existe remisión clínica, S1 colitis leve, S2 moderado, S3 brote grave, en base a parámetros fundamentalmente clínicos, ¿vale? Existen, bueno, como vemos, ojo, la colitis ulcerosa en un 10% de los pacientes debuta como una colitis fulminante de forma grave, y con lo cual tendremos que tener el ojo clínico avezado para reconocer y tratar inmediatamente a este paciente que puede perder el colon. Muchos pacientes pierden el colon en su primer brote, en estos casos de colitis graves. Gracias a Dios, la mayoría de nuestros pacientes brotan o tienen cursos clínicos o de brotes leves moderados que podemos manejar, ¿no? Bueno, de tal forma que, a modo de resumen, pues un paciente lo podríamos catalogar, imaginemos que tiene una pancolitis con un brote grave, pues sería un paciente E3, S3. ¿Cómo cursa la colitis ulcerosa? Siempre hemos tenido la idea de que la colitis ulcerosa cursa en brotes, correcto, pero fijaros una cosa muy importante. Fijaros cómo en el estudio Ibsen, que es un estudio clásico nórdico, que es donde existe en Europa mayor prevalencia de enfermedad inflamatoria intestinal, fijaros cómo la mitad de los pacientes tiene un único brote y luego se mantienen prácticamente en remisión con mínimas fluctuaciones. Eso hace que se haya confundido clásicamente la colitis ulcerosa con una gastroenteritis, que es un poco más severa de lo habitual. Es que hay pacientes que se comportan así, la mayoría. Fíjense cómo es el 49% de los pacientes, ¿vale? Gracias a Dios, solo un 1% tiene un curso progresivo grave y además incontrolable, y como vemos, bueno, pues aproximadamente en torno a un 40% de los pacientes aproximadamente tienen el curso en brotes clónico fluctuante, con una persistencia de la actividad de forma continuada, o que entran en remisión y entran en brote de forma consecutiva. El riesgo acumulado de cirugía, fijémonos cómo va a ir aumentando a lo largo de los años, ¿no? El primer año es de un 2%, pero fíjense cómo a 10 años es de un 33%. Esto, en mi opinión, está sesgado. Es decir, esto es un estudio clásico y los nórdicos quitaban el colon a la mínima. Ahora, gracias al arsenal terapéutico que tenemos, gracias a Dios, la mayoría de nuestros pacientes, desde luego, no es un 33%, si bien se está evaluando todavía, la mayoría de nuestros pacientes van a poder conservar su colon. Nuestro principal caballo de batalla a largo plazo y que va a determinar hoy día la colectomía va a ser la displasia, el riesgo incrementado de cáncer de colon que tienen estos pacientes. Como hemos dicho, clínica más frecuente, diarrea con sangre, con dolor sobre todo en el flanco izquierdo porque es lo que van a tener casi todos afectado, y, ojo, la enfermedad perianal es típica del Crohn, pero un 10% de pacientes con colitis ulcerosa pueden tener enfermedad perianal. Y una de las cosas que caracteriza mucho la colitis ulcerosa es el tenesmo, la sensación constante de querer ir al baño, ¿vale? La afectación del recto, la inflamación, pues es como si hubiera heces ahí, la señal que se manda al cerebro es la misma y por eso nuestro cerebro lo interpreta como que queremos ir al baño continuamente, que es uno de los síntomas más desagradables que tiene el paciente y la razón de por qué es tan importante el uso de fármacos tópicos en la colitis ulcerosa. Y luego, otro de los puntos clave cuando manejan una colitis ulcerosa es que todos los brotes graves siempre es mandatorio descartar un megacolon tóxico. Siempre habrá que hacer una placa simple de abdomen para descartar que el colon transverso tenga una dilatación de más de 6 centímetros, que es lo que define un megacolon tóxico, que es una entidad de suma gravedad. Desde el punto de vista del laboratorio, ¿qué cosas nos pueden ayudar? Bueno, si la PCR era quizás mejor para la enfermedad de Crohn, una técnica de uso rutinario que disponen la mayoría de ustedes es la velocidad de sedimentación glomerular. Esa nos dice bastante, pero desde luego el marcador estrella, sin ninguna duda en la actualidad en la colitis ulcerosa, es la calprotectina fecal que también hablamos el otro día, que la calprotectina constituye el 60% de la proteína citosólica de los neutrófilos, de tal forma que en un proceso inflamatorio hay degranulación y lo vamos a ver en las heces. Y aquí sí que hay clara evidencia de que se correlaciona, como ven, con la actividad de la enfermedad. Hay una correlación muy buena
respecto a los índices endoscópicos, y aquí sí están bastante definidos los límites. Por debajo de 50 de calprotectina nos podemos quedar tranquilos. La clínica que tiene el paciente apunta a un proceso funcional. Entre 50 y 100 es donde nos encontramos en la zona gris, que llamamos, que es donde, bueno, ahí nos tendremos que apoyar en otros datos, y a partir de 100 de calprotectina, de 100 microgramos por gramo de heces, indica actividad, indica proceso orgánico. Ojo, proceso orgánico de cualquier tipo. Tiene muchos falsos positivos, ¿no? Una gastroenteritis lo da, un tumor podría darlo en algunos casos, la colitis ulcerosa, por supuesto, una enteritis por radiación en pacientes tratados de cáncer, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sí que en un paciente en atención primaria, en el nivel primaria, puede ayudar muchísimo, porque nos ayuda a orientar si el paciente es funcional o lo que puede tener es un proceso orgánico. Además, es un factor predictivo de recaída. Un paciente ya diagnosticado de colitis ulcerosa que está bien, pero que veamos en el seguimiento que eleva la calprotectina, es factor predictivo, como están viendo, a partir de niveles de 100, 150, bueno, hay diversos estudios, como están viendo en la diapositiva, nos predice probabilidad de brote, con lo cual tendremos que estar muy atentos, o a lo mejor tenemos que adelantarnos. Hay estudios que se están haciendo ahora mismo, bueno, es decir, anticiparnos en base a los niveles de calprotectina para que ese paciente no llegue a brotar. Y ya hay estudios que demuestran que subir la dosis de mesalazina de ese paciente o que ampliar o añadir algún fármaco evita la aparición de esos brotes. Con lo cual, la calprotectina es un arma a nuestra disposición fundamental en la colitis ulcerosa. La colonoscopia, hemos hablado de ella, la afectación continua, y lo que creo que debemos de destacar es que aunque el paciente tenga una colitis izquierda, siempre al diagnóstico es fundamental tomar biopsias, tanto del ilion, nos ayuda a diferenciarlo de un Crohn, o a evaluar si tiene una ileitis por reflujo. Es decir, a veces la válvula ileocecal en una pancolitis está retraída y las bacterias del colon pasan al ilion que no está acostumbrado a relacionarse con tanta carga bacteriana y puede hacer una mini inflamación. Eso nos puede confundir con un Crohn, por lo tanto hay que tenerlo presente. Entonces, al diagnóstico hay que tomar biopsias, tanto del ilion como de al menos 5 segmentos del colon. Índices desde el punto de vista endoscópico existen. El único que hay validado es el U6, que es bastante facilito, ¿vale? Es bastante facilito porque tiene en cuenta realmente, como ven, 3 criterios. Esto es más de cara a investigación. Creo que es más importante, bueno, nosotros siempre que yo tengo delante del ordenador, cuando informo una colitis ulcerosa endoscópicamente, bueno, pues me fijo, ¿no? Veis que tiene en cuenta 3 parámetros, el patrón vascular, cómo está, si hay sangrado inducido o espontáneo y si hay presencia de erosiones y úlcera. Facilito. En los segmentos del colon, ¿vale? Vamos sumando y damos una puntuación. Eso sobre todo se utiliza, como digo, más a nivel de investigación. Y creo que tampoco es fundamental aprendérselo. Eso siempre podemos tener la chuleta delante. Pero sí que es fundamental que cuando uno haga una colonoscopia, claramente exprese esos 3 parámetros. Cómo está el patrón vascular, si hay sangrado espontáneo o cómo es el sangrado, y cómo son, y si tiene erosiones o úlceras. Eso es lo que yo tengo que manejar. Y eso es lo que yo tengo que dejar descrito claramente para que cualquier colega lo interprete en un paciente con colitis ulcerosa. Existen variantes raras, pero que existen. Gente que tiene un parche cecal, es decir, que tiene afectado el recto y de repente hay un parche cecal. No es un Crohn, puede ser una colitis ulcerosa. Hemos hablado de la ileitis por reflujo. Y lo que tenemos, otro concepto claro que tener, es que en el megacolon tóxico indudablemente esté contraindicado, porque un colon que está hiperdilatado, meterle aire, pues como que no tiene mucho sentido, ¿verdad? Desde el punto de vista histológico, ya hemos hablado de los microaccesos crípticos, pero otro de los datos histológicos que quiero destacar es la plasmocitosis basal. Es decir, alrededor de las criptas, como está señalada en la flecha, vemos infiltrado por células plasmáticas. Cuando vemos eso, predice brote. Es decir, un paciente que está bien o que al diagnóstico yo he tomado en una
rectosimoiditis ulcerosa, pero en el colon derecho estoy viendo plasmocitosis, ese paciente va a progresar en extensión. En torno a un 30% de los pacientes con colitis ulcerosa aumenta, o mejor dicho, se extiende desde formas distales hacia formas proximales. Y luego otra cosa clara desde el punto de vista histológico es que la cripta se distorsiona cuando hay un proceso crónico. Por lo tanto, dado que la salmonela, campylobacter, etcétera, son procesos habitualmente agudos, no deberían de distorsionar la cripta. Con lo cual, la distorsión de la cripta es un dato fundamental que me puede ayudar a diferenciar si lo que tengo delante, que endoscópicamente puede ser igual, en cuanto a la imagen, si lo que tengo delante es un proceso infeccioso o un proceso agudo, de un proceso que es crónico como la colitis ulcerosa. Ya hemos hablado de la placa simple abdomen, donde su principal utilidad, como vemos, es en el megacolon. El estudio varitado, que bueno, cada vez está siendo desplazado por otras técnicas, y una que se está introduciendo recientemente es la ecografía intestinal. Con sondas de alta frecuencia el intestino se puede ver, es una técnica no invasiva, muy bien tolerada y que nos permite ver el grosor de la pared. Incluso a veces se ven hasta las propias úlceras, ¿no? Y que ya está demostrando en estudios recientes que es útil tanto en la monitorización de los pacientes, ver si ha progresado, en la extensión y en la gravedad de la afectación mucosa, así como monitorizar el éxito o no del tratamiento. El gran problema que tiene la curva de aprendizaje son sondas caras, las de alta frecuencia, y que de momento hay escasa reproductibilidad porque es muy interobservador dependiente. El papel del TAC en la urgencia y la gammagrafía con leucocitos marcados también ha sido una técnica utilizada para ver la extensión, pero cada vez se utiliza menos por la implicación que tiene en cuanto a radiación y sobre todo en la baja disponibilidad, dado que solo algunos centros de referencia tienen servicio de medicina nuclear. Estos son los clásicos criterios de Lennard-Jones. La colitis ulcerosa, como estamos viendo a lo largo de toda la exposición, es un conjunto de datos clínicos, radiológicos, endoscópicos e histológicos. De tal forma que cuando veo al menos 2 criterios, podríamos hacer el diagnóstico de colitis ulcerosa, siendo fundamental en los datos que nos va a dar el patólogo, ¿vale? Los criterios de inclusión de Lennard-Jones pues son de perogrullo, los que hemos comentado, y los de exclusión, pues que no sea nada de las entidades que forman parte del diagnóstico diferencial, que lo tenemos ahí, como es el síndrome de intestino irritable, donde la calprotectina nos puede ayudar mucho, la colitis infecciosa, recordemos lo de la distorsión de la cripta, por supuesto, siempre hay que preguntar hay que preguntarle, bueno, pues las prácticas sexuales, porque es muy frecuente cada día más por la pérdida de miedo al VIH que lo confundamos sobre todo con el linfogranuloma venéreo, con rectitis por clamidia, que suelen ser bastante agresivas y muchas veces indistinguibles. Un truco, cuando veamos en un paciente, que debemos siempre preguntar por prácticas sexuales, y veamos el canal anal con úlceras, eso no es una colitis ulcerosa. La colitis no afecta al canal anal. Eso podría ser una ETS, ¿no? Por supuesto, colitis por AINES, por radiación, bueno, ahí la historia clínica, por supuesto, nos puede orientar, ¿no? Y luego, en pacientes con diarrea y que tengan una mucosa normal, bueno, pues hay que considerar la colitis colágena o la colitis linfocítica. Y, por supuesto, diagnóstico diferencial con la enfermedad de Crohn en base a los datos que hemos hablado que lo diferenciaban. Índices de actividad clínica hay 1000. El índice de Trulowitz, el índice de Lamayo, el índice de Trulos modificado. Bueno, el único que hay validado es uno que hay en pediatría, que es el PUCAI, y esto yo creo que es de cara a investigación, pero en la práctica diaria todo el mundo, fijándose sobre todo en el número de posiciones, en si tiene o no fiebre y dolor abdominal y la rectorragia, el grado de rectorragia y o anemia que va a condicionar que tiene ese paciente, sale. Claramente tenemos delante, somos muy capaces con muy poquito tiempo de curva de aprendizaje, claramente vemos si el paciente tiene un brote leve, moderado o grave. De hecho, no hay que agobiarse. Las guías últimas, para minimizar eso del moderado,
lo que han hecho es agrupar por un lado el brote leve moderado y por otro lado el brote grave. Y ya de cara al tratamiento, bueno, pues vamos a ver una escalera muy similar a la que vimos en el otro día con la enfermedad de Crohn y vamos a decir un poco qué evidencias hay. El primer escalón de tratamiento de la colitis ulcerosa son los aminosalicilatos, ¿no? El primero que existió fue la salazopirina o sulfasalacina, ¿no? Que el problema que tiene es que tenían una elevada tasa de efectos adversos, ¿no? Pero vemos claramente ya en este metaanálisis de la Cochrane, ¿no? Cómo sulfasalacina era superior clarísimamente a placebo en los pacientes con colitis ulcerosa. Y bueno, en aras a minimizar los efectos secundarios, los farmacólogos lo que hicieron fue quedarse con la parte activa de la salazopirina, el ácido 5-aminosalicílico, y nacieron los 5-ASA, los 5-aminosalicilatos, ¿no? Que existen varios. El más usado en el mundo es la mesalacina, por ejemplo en España es el único que tenemos comercializado, pero sí sé que en América existe la valsalacina y otros aminosalicilatos. Igualmente han demostrado que son superiores a placebo. De tal forma que la guía ECO, que es quizás la que nos regimos, pero igualmente la guía americana, la guía británica, la guía canadiense, establecen que la proctitis, pues tópico, nuevamente supositorios, tratamiento de elección, 1 gramo de mesalacina en supositorio. Parece en los estudios, y cada vez está más claro, que combinar tópico y oral, aun siendo una proctitis, es más eficaz desde el principio y que además evita el crecimiento de esa proctitis hacia formas más proximales. Con lo cual hoy día, supositorio de elección y lo ideal combinarlo con oral. En la rectosimoiditis, similar pero con enemas espuma, y en la colitis extensa, con terapéutica oral, pero también tópico, porque me va a tratar muy rápidamente ese tenesmo que tiene el paciente. Y otra de las cosas clave es que, desgraciadamente, nuestros pacientes, enfermedad crónica, que el enfermo se puede relajar porque ha entrado en remisión, hay estudios que demuestran que hasta el 40% de los pacientes dejan voluntaria o involuntariamente el tratamiento. La adherencia es baja, como en muchas enfermedades crónicas. Y el administrar, punto clave en los últimos años, la mesalacina en dosis única diaria mejora el cumplimiento y es igual de eficaz. Es decir, que si un enfermo, en vez de repartir 3 gramos de mesalacina en 1 gramo, 1 gramo, 1 gramo a lo largo del día, se puede tomar perfectamente, y hay formulaciones que ya tienen 3 y 4 gramos, en dosis única diaria. Eso es otro de los puntos clave para mejorar el cumplimiento de los pacientes. En cuanto al mantenimiento, vemos que también respecto a placebo son eficaces en el mantenimiento y que el mantenimiento se debe hacer de por vida. Todos nuestros pacientes tienen que hacer mantenimiento con aminosalicilatos, porque está claramente demostrado que evita la probabilidad de nuevos brotes y además disminuye por el efecto inhibidor de la COX-2, que es un paso fundamental en la carcinogénesis del colon, tiene efecto protector frente al cáncer de colon. La única excepción donde quizás podríamos decir, bueno, vamos a vigilarle únicamente, es cuando tenga un primer brote, que sea leve, porque alguno podría llegar a confundirse con otra entidad como una colitis infecciosa. La única excepción donde podemos dar margen, pero por definición, todos los enfermos deben hacer mantenimiento con aminosalicilatos. Después teníamos los corticoides, ¿no? Como antiinflamatorios que son. Este es un estudio clásico, el estudio publicado en el British Medical Journal, ¿no? Que forma parte de la historia de la medicina, ¿no? El primer ensayo clínico que existió en digestivo fue el estudio de Truloff, que demostró claramente que prednisona era más eficaz que placebo en los pacientes con un brote moderado. Importantísimo, la osteoporosis, error, no ocurre a largo plazo. El mayor porcentaje de reabsorción ósea ocurre en las primeras semanas de tratamiento. Por lo tanto, tenemos siempre desde el principio que cubrir al enfermo con calcio y vitamina D. Y que nunca se deberían de mantener más de 3 meses los corticoides, por los efectos deleterios que tienen. Cushing, cataratas, hipertensión, osteoporosis, diabetes, etc.
Un paso semi-intermedio entre los 5-ASA y los esteroides de acción sistémica serían los esteroides de acción tópica que ya tenemos disponibilidad de ellos, que es el dipropionato de beclometasona. El dipropionato de beclometasona tiene un efecto de primer paso hepático superior al 80%, de tal forma que llega en una cantidad inferior al 20% a la circulación general. Y bueno, pues en vez de poner prednisona a nuestros pacientes que no han terminado de ir bien en un brote con una mesalazina, podríamos probar el dipropionato de beclometasona con menos efectos secundarios. Es útil en el brote como paso intermedio. Corticoides, grabado a fuego, nunca en el mantenimiento, ¿vale? Pero es que además tenemos que tener en cuenta respecto a los esteroides que un 30% de nuestros pacientes dependen de ellos para estar bien y no debemos de mantenerlo más allá de 3 meses. Por lo tanto, definición de corticodependiente, aquel paciente que no puede bajar la prednisona en 3 meses por debajo de 10 o que rebrota antes de 3 meses es corticodependiente y en ese me tendré que fijar o tendré que dar el salto al siguiente escalón para mantener a estos pacientes. Por otro lado, tenemos el concepto de córtico resistente, el que no responde, no el que depende de él, sino el que no responde. Bueno, ese es el que clásicamente, tras 7 días de tratamiento con corticoides a dosis plena, no responde, ¿vale? Sí cabe destacar que la colitis distal tarda un poquito más en responder, ¿vale? Eso hay que tenerlo presente, pero la definición clásica es esa, y ese tendré que dar el salto al escalón siguiente. ¿Cuál es el escalón siguiente? Por un lado tenemos los inmunosupresores. ¿Qué debemos de saber de ellos? La ciclosporina, su efecto es muy rápido y claramente, como ven en el metaanálisis de la Cochrane, era superior a placebo en los pacientes con colitis ulcerosa. Se ha pasado de dosis clásicas de 4 miligramos kilo día a dosis de 2. Son igual de eficaces con menos efectos secundarios. La principal limitación que tiene la ciclosporina es su elevada tasa de efectos secundarios, su toxicidad neurológica, su toxicidad renal o las crisis hipertensivas que pueden producir. Una alternativa que se va a hablar es el tacrolimus, pero creo que merece poco la pena hablar de él, ¿no? Es decir, que la ciclosporina, su papel lo vamos a tener en el brote, porque es muy rápida. ¿Dónde está el papel de los tiopurínicos? La cetoprina o la simvercaptopurina, fármaco barato y muy usado. Pues fijaros cómo tanto en inducción como en mantenimiento, fijaros en los metaanálisis, cómo había datos a favor de su uso. Problema de la inducción, que son muy lentas, tardan 3 meses en hacer efecto. Por lo tanto, los tiopurinas tienen su principal papel en el mantenimiento, en el córtico dependiente. Córtico refractario, ciclosporina, córtico dependiente, tiopurinas. Y luego, por último, tenemos los biológicos, que revolucionaron el tratamiento de esta enfermedad igual que la enfermedad de Crohn. Y aquí tenemos 3 anti-TNFs, como son infliximab, que es el anticuerpo primero que salió, el anticuerpo quimérico, parte humana, parte de ratón, el adalimumab, que es el humanizado, y el golimumab, que es una fracción de anticuerpo pegilado. ¿Vale? Estos son 3 antifactor de necrosis tumoral alfa, los primeros que salieron. Pero posteriormente ha aparecido los anticuerpos antiintegrina, que ya comentamos también el otro día en la enfermedad de Crohn, como es el vedolizumab. También vamos a cumplir un año desde verano de 2019 que se publicó el ensayo de ustekinumab, la antiinterleuquina 12-23 en pacientes con colitis ulcerosa. Ya está aprobado tanto por la FDA como por la Agencia Europea del Medicamento, y recientemente hemos incorporado, no es un biológico, es una molécula de síntesis química, pero que la metemos a este nivel, que es el tofacitinib. Bueno, respecto a los anti-TNFs, ustedes ya los conocerán, y bueno, como están viendo, tanto en inducción como en mantenimiento, veis, me gusta mucho la gráfica de la derecha porque no hay diferencias claras entre ellos. Tienen sus peculiaridades, ¿no? Infliximab es recomendable asociarlo a un tiopurínico, con adalimumab no está tan claro, pero veis cómo en el metaanálisis las respuestas tanto en inducción como en mantenimiento eran muy similares. Tenemos los antiintegrinas, ¿no? Como vemos en la imagen superior, ¿no? De la derecha, cuando hay una zona inflamada, las células endoteliales expresan, ¿no? Moléculas de adhesión
que se unen a una integrina del linfocito. Es la que le dice que aquí. Es decir, es actuar sobre la migración leucocitaria. Y el vedolizumab, como están viendo en el ensayo pivotal, pues era eficaz tanto en inducción, respuesta a semana 6, como en mantenimiento respecto a placebo a la semana 52. Ustekinumab, aquí tienen el ensayo pivotal recientemente publicado, ¿no? Es decir, es actuar, como ya dijimos el otro día, sobre la célula presentadora de antígenos para que esa interleuquina 12 y 23 que desencadena la respuesta inmunitaria no se llega a desarrollar. Bueno, pues aquí tienen el ensayo pivotal, donde vemos unas tasas, fijaros, de remisión clínica. Ojo, que muchos eran pacientes no respondedores a biológico previo. Fijaros qué buenas tasas de respuesta o de rescate teníamos a semana 8 y a semana 16. Y lo mismo pasa en cuanto al mantenimiento. Es decir, que vemos que los biológicos que disponemos, anti-TNF, antiintegrinas y antiinterleuquina 12-23, tienen unas tasas muy buenas de respuesta tanto en inducción como en mantenimiento. Y el tofacitinib, que es la gran novedad que hemos incorporado este último año, ya es actuar a nivel intracelular, ¿no? Es decir, como bien saben, lo vemos en la imagen superior derecha, los receptores de la membrana celular en su parte interna tienen una tirosinquinasa que fosforila una proteína que trasloca el núcleo y, bueno, pues es la responsable de la traducción de genes implicados en la respuesta a una hormona, respuesta inmunitaria, etcétera, ¿no? Bueno, pues ya es actuar a nivel intracelular. Y la ventaja que tiene el tofacitinib es que es el primer fármaco potente oral. Esa es nuestra gran ventaja. Hasta ahora los biológicos eran todos parenterales, subcutáneos, intravenosos, pero este ya es el primer fármaco oral. Es una molécula de síntesis química, ojo, no es un biológico, pero bueno, se mete a ese nivel. Y aquí tenemos el ensayo pivotal de tofacitinib en los pacientes con colitis ulcerosa y vemos cómo respecto a placebo efectivamente pues había diferencias estadísticamente significativas y en el mantenimiento pasaba poco más o menos lo mismo. La gran limitación que tiene el tofacitinib es que, bueno, se vio que aumenta la probabilidad de reactivación de virus herpes, ¿no? Del virus del herpes zóster, y que además recientemente se ha publicado un dato de seguridad que limita el uso sobre todo de dosis de 10 miligramos, que es que aumenta el riesgo de tromboembolismo. Por lo tanto, en pacientes con factores de riesgo de tromboembolismo o de trombosis estaría contraindicado el uso de dosis altas de 10 miligramos, pero que no suene porque es una alternativa muy buena. Y los últimos estudios lo que han hecho es, bueno, pues que en un paciente córtico refractario o córtico dependiente, pues hay centros que tienen más experiencia con ciclosporina y hay centros que tienen más experiencia con biológicos. No me pueden hacer dudar en una pregunta de examen entre ciclosporina versus biológico, porque no hay estudios que lo hayan comparado, ¿vale? Y las tasas de respuesta por datos indirectos son muy similares. Por último, la cirugía, ¿no? Claramente tenemos que sabernos las indicaciones de cirugía urgente, que son de perogrullo, ¿no? Como son la hemorragia refractaria, el megacolón que no evoluciona bien, la perforación, etc. La técnica de elección, siempre que podamos, es la proctocolectomía total. Siempre hay que quitar todo el colon, aunque sea una colectiva izquierda, porque si no, no eliminamos el riesgo de cáncer y ese paciente, como yo algún caso tengo en algún paciente mío que no se hizo todo lo bien que se debería por pena no haberle quitado todo el colon y que ahora nos encontramos que tiene displasia grave o que tiene cáncer de colon. Y las indicaciones de cirugía electiva, pues indudablemente es el fracaso, la principal, el fracaso del tratamiento médico, tanto en cuanto a la actividad intestinal como a posibles manifestaciones extraintestinales que nos podamos encontrar. Muy importante el cuadro de abajo. Cuando siempre tenemos que tener presente y estar en contacto los médicos con el cirujano, que tenemos que intentar anticipar qué paciente puede terminar en cirugía. ¿Por qué? Porque los esteroides condicionan un alto riesgo de dehiscencia de la sutura y de infección postquirúrgica. Por lo tanto, tenemos que proporcionar al cirujano el enfermo en las mejores condiciones posibles. Debería estar con la dosis mínima o ideal sin corticoides.
Respecto a los inmunosupresores, no parecen aumentar el riesgo, y con los anti-TNF parece que, pero todavía no está del todo claro. Muy claro que el enfermo debe de estar idealmente sin corticoides, ¿vale? Indudablemente esto vale para las indicaciones selectivas de tratamiento. El caballo de batalla, que aunque se dice que la cirugía es curativa, pues no. El reservorio muchas veces da problemas, ¿no? La reservoritis o puchitis, que fijaros cómo aparece en el 50% de los pacientes a los 10 años. Bueno, existen unos factores de riesgo que son similares, bueno, pues a una enfermedad más grave de base y que no sean fumadores o que tengan manifestaciones extraintestinales asociadas. La puchitis parece que es como consecuencia de una alteración de la microbiota intestinal que nos vamos a encontrar en el reservorio. Y por eso el tratamiento de la reservoritis va a ser, como ven, inicialmente con antibióticos. El resto, pues el de la actividad inflamatoria que hemos comentado en la colitis, pero inicialmente con antibióticos, porque parece que es una disbiosis. Y un punto que me parece importante destacar es que no confundamos puchitis con cufitis, que muchas veces se confunden. Puchitis es el reservorio, ese ilion que hemos reconstruido para hacer una especie de bolsa y que el enfermo tenga cierto grado de continencia. La cufitis es en caso de que se haya hecho una anastomosis ilio-rectal, es decir, que tiene una parte de recto, aunque sea pequeña, la inflamación de la cufitis, o sea, la inflamación de ese recto, perdón, se denomina cufitis. Y como es del recto, es decir, es un resto de colitis ulcerosa que nos hemos dejado, se trata exactamente igual que una colitis ulcerosa distal, con supositorios, como hemos comentado anteriormente. ¿Vale? En cuanto al manejo de la displasia, siempre estaremos muy atentos. A partir de 8 años de enfermedad, los pacientes se incrementa significativamente el riesgo y deberemos de hacer cribado con colonoscopias ya de forma programada. Hay dos excepciones. Los extremos. Cuando el paciente tiene una colangitis esclerosante primaria asociada, entonces debe de iniciarse el cribado desde el mismo diagnóstico. Tiene un altísimo riesgo de cáncer, por lo tanto desde ya. Y en el otro extremo tenemos la rectitis, la proctitis ulcerosa. De acuerdo a estudios recientes, no hace falta revisarla. Si a los 8 años meteremos el endoscopio y si a los 8 años sigue siendo una rectitis, no hace falta hacer cribado. ¿De acuerdo? Luego, pues la vamos a hacer anual, cada 2-3 años o cada 5, según el riesgo que tenga el paciente, que son un poco de sentido común. ¿Quién van a ser los de alto riesgo? Pues los que tienen la afectación extensa, los que tienen una enfermedad grave, o sea, una actividad grave continuada, los que tienen antecedente familiar de cáncer de colon jóvenes o los que tienen colangitis esclerosante primaria, lo que hemos comentado. Riesgo intermedio, colitis distal, afectación o inflamación, mejor dicho, leve moderada, o los que tienen un antecedente familiar de cáncer de colon mayor de 50 años en concreto. Y cada 5 en el resto. Esto es una cosa que tendremos que tener presente, como decimos, a partir de 8 años de evolución de la enfermedad. ¿De acuerdo? Bueno, en todo esto es un poco resumen de todo lo que hemos visto en cada una de las videoclases que van a ver en los cursos, ¿vale? Pues existe una diapositiva o 2 a lo máximo, según el tema, donde, bueno, pues esquemáticamente, de cara a cuando uno tiene que repasar o se va a presentar una oposición y tal, cuáles son los puntos fundamentales respecto a cada uno de los ítems que hemos ido nombrando. Y bueno, era un poquito, pues esto a ver si me deja, lo que les quería comentar. Muchísimas gracias, espero que haya sido interesante para ustedes y que, bueno, por lo menos hayan disfrutado. Y bueno, pues ahora estamos a su disposición para las preguntas que pueda haber. Siento haberme pasado un poquito del tiempo. No te preocupes, estamos muy bien con el tiempo. Bueno, esperemos las preguntas para ir despejando las dudas de cada uno de los que están conectados en este momento. Vamos a ver. Que tenemos aquí una, de un anónimo. Un paciente con historia de largo curso de estreñimiento, con episodios sin causa aparente de diarrea, sin moco ni sangre,
y que posteriormente presenta su patrón de estreñimiento usual. Ajá, de alrededor de 50 años. ¿Presenta algún riesgo? El mismo que el de la población general. Es decir, el estreñimiento es un dato de alarma en una persona que aparece de nuevo, pero el estreñimiento per se no es un factor de riesgo del cáncer de colon. El problema es que va asociado normalmente a una vida sedentaria, a obesidad, a malos hábitos dietéticos, y eso sí son factores de riesgo de cáncer, que creo que es lo que me quieren un poquito preguntar, ¿no? No sé si hay alguna duda más. Laura Ramírez, ¿en la colitis ulcerosa se puede presentar sangrado oculto? Normalmente se asocia a estadios muy leves de la enfermedad, pero puede, porque algunos pacientes creemos que están en remisión, pero tienen una anemia persistente y, por supuesto, claro que podemos encontrar sangrado oculto. Sí, sí. Ante la duda tenemos que hacer una colonoscopia, claro. O si disponemos de calprotectina, también es una herramienta, como hemos dicho, que nos puede ayudar bastante. El tratamiento constante, el tratamiento del córtico resistente, el que no responde a corticoide en un brote grave, es ciclosporina, porque es rápida, o biológico. Cualquiera de las dos, depende de la experiencia de cada centro o la experiencia que tengamos individual cada uno con lo que nos sintamos más cómodos. Tenemos tendencia más al biológico últimamente, si podemos, el problema es su coste, porque hay que monitorizarlo menos toxicidad, etcétera, pero valen igual. Córtico dependiente, el que cuando bajo el corticoide brota y brota y brota, pues ese, como con el corticoide no puedo estar toda la vida, ese enfermo que se hubiera quedado inicialmente solo de mantenimiento con mesalacina, lo mantengo con tiopurínicos, con acetoprina, que el enfermo se lo toma en su casa vía oral y que eso le permite retirar finalmente el corticoide. Vamos a ver. Vamos a ver, Mario, muy rápido, voy a intentar ir lo más rápido dentro de lo posible para no comernos el tiempo. ¿Cuál es la manifestación extraintestinal más frecuente? En general es la anemia, ¿vale? Pero bueno, saliéndonos de la anemia, la extraintestinal más frecuente, sin ninguna duda, la artritis periférica, el dolor de articulaciones periférico. Luego, ¿cuáles son los que tienen un alto riesgo de desarrollar cáncer colorectal? Creo que antes lo he contestado, ¿no? Los pacientes con afectación extensa, o sea, una pancolitis, inflamación grave, que tienen un antecedente familiar de cáncer de colon de menos de 50 años o que tienen una colangitis esclerosante primaria asociada a esa colitis ulcerosa. Esos son los factores de alto riesgo. Luego, paciente con estreñimiento y que presenta infección por virus del papiloma humano. ¿Presenta algún riesgo de enfermedad? En concreto de colitis, no. Pero de carcinoma epidermoide de ano, sí. Por eso ya hay estudios que abogan, y por ejemplo en Australia ya está incluida en calendario vacunal en varones, y nosotros como médicos, aunque desde el punto de vista económico, que no somos gestores, bueno, pues el Ministerio de Sanidad de cada uno de nuestros países lo haya metido en calendario vacunal o no, nosotros como médicos, los varones homosexuales, deben, en general los varones, pero especialmente de cara a lo que nos estamos dedicando, que es el cáncer de ano, sí que hay que recomendarles, por supuestísimo, la vacunación del virus del papiloma humano. Lo ideal antes de la primera relación sexual, pero aunque la hayan tenido, igual que pasa con el carcinoma de cervix, parece la vacunación, parece disminuir la probabilidad de condiloma, por supuesto, de condiloma acuminado y la probabilidad de cáncer epidermoide. Luego, el tratamiento quirúrgico en pacientes en los que los controles endoscópicos ha arrojado en 2 ocasiones displasia, no está claro. No está claro. Si hay displasia leve, se le da al enfermo a elegir. Normalmente se revisa porque los enfermos no quieren operarse. Ahora bien, ¿dónde tenemos que insistir? Si el enfermo tiene una displasia leve multifocal, porque hemos ido tomando biopsias a lo largo de todo el colon, tiene una probabilidad alta de que en un punto no biopsiado haya una displasia de alto grado y sí que deberíamos recomendarle la colectomía total. El tratamiento del megacolon tóxico, Susana, que pregunta, es, como es en un brote grave, corticoides. Y como el enfermo está tóxico, ¿no? A nivel sistémico, tiene una infección grave, antibióticos. Es decir,
corticoides y antibióticos intravenosos. Y si en 24, 48, 72 horas en alguna guía no responde, colectomía, porque ese enfermo no tenemos margen a otra cosa. Y ese enfermo va a ir inexorablemente a la dilatación progresiva, a la perforación, y la mortalidad de un megacolon perforado es del 40% de los pacientes. Por lo tanto, si no responde a corticoides y antibióticos, colectomía profiláctica. Luego, ADA, ¿cuáles son las indicaciones de cirugía? Las urgentes, pues son las complicaciones que no podemos controlar, o sea, perforación, megacolon que no responde, como acabamos de decir, o la hemorragia masiva. Son fundamentalmente esas. Las indicaciones selectivas, pues sería el fracaso del brote al tratamiento médico, cuando haya una manifestación extraintestinal que no puedo controlar, es decir, nuevamente fracaso al tratamiento médico, o en la displasia de alto grado o cáncer de colon asociado, como hemos comentado, que ese paciente hay que hacer colectomía total. No está claro, Gabriel, no está claro, no pasa como en el cáncer de colon. Es muy raro, sin que se sepa muy bien por qué, la probabilidad de endocarditis por el estreptococo, que no me sale ahora mismo el nombre del, ¿cómo lo llaman? Bueno, sí, el Galoviticus y el bovis, que no me salía, perdonadme. No está claro, es muy poco frecuente, no sabemos muy bien por qué y no hace falta. Luego, antes de un anti-TNF es necesario primero Mantoux, booster, placa de toras y descartar infección por virus B, efectivamente, porque si tiene una tuberculosis latente, primero habrá que poner tratamiento con isoniazida, ¿vale? Y si tiene una hepatitis crónica B, habrá que iniciar antivirales al menos una semana antes de iniciar el biológico. Entre enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa, ¿cuál tiene mayor riesgo o asociación de adenocarcinoma? La colitis. Porque como en la colitis siempre está inflamado el colon, pues tiene más riesgo. ¿Qué recomendación en cuanto a dieta podemos dar en los pacientes con colitis ulcerosa? Excelente pregunta, Jaime. Todos los pacientes lo hacen. Hacen esa pregunta. No hay que prohibir nada. Punto. Tiene que hacer una dieta lo más sana y variada posible. Ya está. Únicamente si el enfermo en el episodio agudo, porque ha perdido la lactasa intestinal, tiene intolerancia a la lactosa, le recomendamos evitar la lactosa, los alimentos con lactosa. Pero fuera de ese episodio, tienen y deben de comer de todo. Punto. No hay que prohibir nada. Luego, las dosis de corticoides, nuevamente empezamos con dosis plenas y luego vamos bajando dosis, que es lo que están preguntando. Igual, espectador anónimo, tratamiento para la anemia leve moderada, nuevamente es ferropénica, por lo tanto, hierro oral. Y si no responde, hierro intravenoso. Tratamiento de un brote en la embarazada, muy buena pregunta, Joana, porque un 30% de nuestros pacientes con colitis ulcerosa pueden tener un brote durante el embarazo. En la colitis ulcerosa es recomendable evitar en el primer trimestre, porque en animales hay indicios de teratogenicidad, en el primer trimestre hay que evitar los corticoides y en el tercer trimestre hay que eliminar las últimas dosis de biológico para que no pasen al niño, y no porque sea malo para el niño, sino porque responden peor a las vacunas que le tenemos que poner, ¿vale? Si el paciente está inmunosuprimido, ¿cuál sería el tratamiento de elección? Igual que en un inmunocompetente. No tiene por qué haber no tiene ni por qué ir peor ni que haya uno más seguro que otro. Y luego, Andy, la persona que tuvo colitis ulcerosa, ¿estará de por vida de mantenimiento solo con aminosalicilato? La mayoría, sí. Ya os digo, salvo en el brote leve único, ¿vale? Que podemos probar en el primer brote a vigilancia, si el enfermo se empeña en no tomar nada. El resto, siempre de por vida, aminosalicilato. Aquello de que tras X años se podía suspender es un mito y lo único que hace es aumentar el riesgo a largo plazo de cáncer de colon. Por lo tanto, de por vida. ¿Vale? Yo creo que más o menos he contestado todas. Efectivamente, la gran mayoría ya está contestada. Y bueno, una vez más agradecemos, doctor Ponferrada, por su intervención y este tiempo para nuestros médicos de Ibero, y también veo conectados médicos
de España. Agradecemos a los diferentes espectadores que tenemos hoy en día, ¿verdad? Fue muy amena su caso clínico, muy bueno, ¿verdad? Y agradecemos. Vamos a planificar más adelante un nuevo caso clínico, doctor, si no habría problema, ¿verdad? Bueno, Con gusto, vamos, entonces, no hay problema. bueno, Un placer. exactamente, ya lo planificaremos y bueno, los estaremos comunicando en las diferentes redes sociales de cada uno de CTO, ¿verdad? A nivel de Latinoamérica para que, bueno, todos los conectados del día de hoy participen nuevamente de su nuevo caso clínico. Y en este momento, doctor, si me deja compartir un momento la Por pantalla, supuesto. porque muchos me preguntan por el link de la Perdón. clase del día de mañana. Aquí tienen el link para el día de mañana, la clase de cardio, para que participen. Asimismo, tener en cuenta que el día de mañana, una hora antes, promedio, llegará a todos los registrados un correo con el link de acceso. Y también comentarles que luego de la clase no se va a enviar el link, ¿verdad? Solamente será en vivo, ¿verdad? Para que tengan en cuenta en la clase de cardio del día de mañana. Por favor, aquí tienen ustedes en el link para que, bueno, esperen un momento, se registren ustedes el día de mañana, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias a todos y bueno, hasta una próxima oportunidad. Que tengan buena noche y gracias, doctor, una vez más. Nada, un placer, como siempre. Espero que os haya sido de utilidad o que os haya gustado, por lo menos. Al menos he No, intentado. seguro. Perfecto. Muchas gracias. De nada, hasta luego, cuídense. Igualmente.